Hola, qué alegría tenerlos con nosotras. Estamos aquí de nuevo. Barely Ferro, Hola. Lisette Sosa, Hola, gracias hola. por estar aquí. Una bendición tenerlas y una bendición poder compartir con ustedes este tema, porque ha sido de enorme bendición para mi vida, para compartir con mi familia, para como líder, como la persona también que soy liderada, que tengo autoridades. Es una gran bendición tratar este tema de la inteligencia emocional, todas las herramientas que nos da la inteligencia emocional y que tanto de esto es, está en la Biblia y corrobora todos los procesos que de nosotros debemos llevar antes de hablar y antes de actuar. Entonces es muy importante que estemos en una actitud de estudio, de tomar notas, de estar apercibidos, líderes de otras iglesias, personas que sirven en otros ministerios, dueños de empresa, empleados, papás, hijos, esposos, para todos es este tema. A todos nos sirve. Primero empezamos por nosotros, porque recuerden que la inteligencia emocional es una habilidad que se desarrolla, ¿no? Que se convierte en una capacidad de poder entender, de poder percibir, de poder procesar, manejar nuestras emociones y después lo mismo, pero con los demás, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos todo lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional incluye lo que se percibe, Mm. lo que se recibe, ¿no? Pero también lo que se expresa es parte del manejo de la inteligencia emocional, así como el proceso antes de expresar, ¿no? Mm. Cómo canalizamos esa emoción, cómo la vamos a manejar. Como se puede Cómo- decir que hasta como las caras y todo, caras y actitudes. claro, porque Es- inmediatamente nosotros recibimos el primer impacto de la emoción, es explosivo, es innato, no depende de nosotros. Mm. El temor, la ira, el miedo, es un pum, que lo puso Dios en nosotros. La emoción fue hecha para protegernos Mm. y la emoción es parte de la supervivencia de nosotros. Dios la puso ahí para defendernos del entorno, del medio ambiente. La reacción al temor pues nos protege de Mm. todos los peligros, igual que la ira, que es un motor para poder pelear y defendernos en el caso de que necesitemos. Igual la tristeza, sin tristeza sería imposible tener arrepentimiento, por ejemplo, y la tristeza nos lleva a pedir perdón, nos lleva a sentir empatía, nos lleva a muchas cosas. Y lo mismo la alegría nos permite adorar a Dios, nos permite tener gozo, nos permite tener picos entre todas esas emociones que nos llevan a tener sentimientos buenos, sentimientos lindos, con los que podemos relacionarnos. Mm. Entonces, las emociones están puestas ahí. Ahora, ¿cuál es el punto de la inteligencia emocional? Que la inteligencia emocional es primero comprender la emoción que estoy teniendo. Estoy triste, estoy esto, estoy. Porque me siento. Primero es decir, puedo etiquetarla, decir cuál es la emoción que estoy sintiendo. Luego, si ya tengo un sentimiento, puedo decir me siento así. Porque primero viene la emoción, luego viene el pensamiento y luego viene el sentimiento. Yo primero, pum, recibo la emoción de una manera química, completamente automática. Luego viene el pensamiento, que el pensamiento va a ir relacionado con todas mis experiencias, Mm. con todo lo que he aprendido, con los traumas, con todo, ¿no? Wow, Y sí. luego, entonces, del pensamiento viene el sentimiento. Por eso es que estamos hablando aquí de inteligencia emocional, porque el pensamiento que tú le plantas a un niño cuando tiene una emoción es el que le va a dictar el sentimiento y luego la acción. Por eso estamos hablando aquí de los niños de 3 a 6 años, porque lo que haces en esa edad es fundamental, Sí. que hemos puesto varios ejemplos. Si a por ejemplo, ayer otra vez yo estaba con mi nieto, ¿no? Y le regalamos un corral de esos grandes que pones en el piso y ahí se le puso unas peloticas y él empezó a moverse por todo el corral y de repente se acercó a la malla y él está gateando apenas, está intentando un poquito como subir para pararse y en eso se fue de frente y con la malla eh, se chocó su cabecita, pero obviamente Ajá. eso está hecho para no Sí. hacer daño, pero como fue un impulso, inmediatamente se cayó y hizo "¡Eh!",
y yo me toteé de la risa. Yo, pero toteaba de la risa. Y yo, qué chiste, mi amor, ¿cómo te caíste? Y riendo. Y otra vez, la reacción al, inmediatamente la carita fue cambiando Oh y se my sonrió. God. Entonces le dije, no pasa nada, mi amor. No pasa nada. Uno se cae, se levanta, pero no pasa nada. No te hiciste ningún daño. Y me miraba como tratando de entender lo que yo le estaba diciendo. Y podrías decir, ay, qué vieja tan loca, hablarle a un bebé de 6, 7 meses. Va a entender. Sí, sí. No comprende, pero entiende. Pero ese entendimiento de lo que le estás diciendo, yo lo tenía sentado, estaba mi esposo con mi hija armando el corral con los tubos. Ujú. Y yo cogí la hojita y le dije, mira, mira, mi amor, les mostré lo que estaban haciendo. Ese tubo va ahí y tu mamá está poniendo ese tubo allá porque quieren armar un corral que es para ti. Mira, y entonces yo tenía un cuento que le traje de regalo en español para que no todo sea en inglés y le estaba hablando el cuento, pero como se aburren, entonces cuando miraba a ver qué estaban haciendo, le hablaba lo que estaban haciendo. Cuando miraba el cuento, le estaba Seguía. hablando del cuento que tiene sonidos. Entonces tú vas pasando las hojas, oprimes un sonido y, por ejemplo, es un carro bomberos Ujú. y entonces uno va contando la historia con sonidos. Ah, está Y uno muy puede cambiar la historia porque chévere. tiene muy pocas letras de acuerdo a los sonidos. Y Ujú. entonces aparece un gatico que estaba, porque son la historia de unos perritos que rescatan. Apareció un gatico, entonces el sonido del gato. Miau. Dice gato, miau. Y yo contando la historia, pues de acuerdo a mi versión, que Ajá. lo chévere es que cada vez puedo coger una versión diferente. En eso que paraba, que ya ellos tienen un ciclo muy corto de atención, los miraba y decía, siguen armando el corral. Ese tubo va ahí. Ay, le hablaba de lo que estaban haciendo. La gente dice, No qué tontería. entiende. Sí. Claro que sí. Es el momento en donde más neuronas se están formando, donde más está entendiendo, donde más está comprendiendo y ya tú le estás preparando su mente para que él sepa armar y le Exacto. guste, se adapte, sepa que un tubo encaja con el otro, que una Ujú. cosa. Entonces, Esa es la segunda, ahí la parte motor ujú, es cuando se desarrolla ahí, que es oh, perdón, la parte motor de los babies, que ujú, es su segunda memoria, es la reacción que tienen a lo que se les enseñó ya. Entonces, por ejemplo, tú le estabas diciendo de que no se golpeara, que no tuviera temor a que de pronto se pensó que se iba a lastimar, pero tú hiciste como que no, no está pasando nada. Ya él está formando una segunda memoria en su inconsciente que desarrolla la parte motor y ya la próxima vez que le vuelve y le toca, él va a recordarse, o sea, no va a ir atrás, pero involuntariamente sabe de que no se va a lastimar, ahora si que se es, cae y ajá, realmente se claro, pega, entonces él va a llorar. Y hay que claro, decir, ven, mi amor, sí, te entiendo, te sí, lastimaste. Ven, yo te asobo, porque entonces hay que validar claro, la emoción Cuando le correcta, duele de sí, que es que verdad. le dolió, sí, obviamente sintió temor, miedo, porque siente algo desconocido. Entonces tú le dices, sí, ven, ven, te consiento, ay, ay, ay. Pues yo les decía, sana que sana, Jesús sanará, Jesús sana pronto, Jesús sana ya. Y oraba y decía, bueno, ya sabes que así no se puede hacer. Ahora, esto toca hacerlo de esta manera, porque si yo me toteo la risa cuando se cae y se lastima, él va a entender una cosa mala, y es que Mm, caerse y pegarse y que le produzca dolores está bien. sí, Entonces hay que tener cuidado, sí. porque estamos hablando de cosas obvias, pero de todas No, sí. maneras uno tiene que ser muy claro, porque si no puede malinterpretarse. Entonces, es tan importante poder nosotros entender que los niños sí reciben, sí captan todo, todo, todo lo que está pasando, pero sobre todo son unas esponjitas en cuanto a lo que nosotros hacemos, Ujú. nuestras caras, nuestras expresiones, nuestras miradas. Imagínense ustedes entonces una actitud de un papá que está no solo con la cara de bravo o de molesto, sino que lo que expresa, lo que está sintiendo el papá es lo que percibe el bebé, no lo que ve. Los sentimientos se perciben. Yo no puedo ver tus sentimientos, yo Ujú. los percibo. Por eso la Mm, inteligencia emocional también tiene dentro de, está incluida la palabra percibir. Yo percibo lo que tú sientes, porque yo también siento, entonces yo percibo. Pero si a eso le agregas las palabras, lo que escucho,
más las acciones, más lo que veo. Imagínate el refuerzo tan bravo que tú estás haciendo. Y estábamos hablando en el podcast pasado, por ejemplo, de la ira. Estábamos hablando de que les íbamos a dar a ustedes tips para esto de el impulso, de controlar el impulso cuando estamos molestos, cómo reaccionamos delante de los niños, cómo reaccionamos con lo que ellos hacen malo, pero también con lo que hacen malo con la llamada telefónica, con el día, con la situación, cuando vamos manejando, lo que decimos, cómo reaccionamos, porque todo lo están recibiendo. Asimismo, pues nuestros empleados, asimismo, pues todo el mundo que nos rodea y está siendo afectado, porque uno piensa que no afecta. Ustedes no han visto a veces en los realities o en programas de esos donde la gente está viviendo como de una manera natural, cuando alguien se agarra a pelear con el otro, lo que uno siente, Sí. Sí. lo que uno empieza a sentirse, y no más eso que es televisión. Ahora imagínense, cuando uno está presente en una pelea de verdad, Ah, no. es horrible lo que se siente cuando dos personas están peleando. A ustedes de adultos no les gusta. Y somos adultos y dos personas peleando, dicen, que no sé qué, tú estás, No, entras el en ambiente un nivel de cambia estrés totalmente, tremendo sí. siendo adulto. Ahora imagínate un niño, Sí. imagínate un adolescente o un bebé. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos ser personas que usemos la inteligencia emocional. Ya hablamos de lo que es una emoción. Una emoción es un proceso psicológico de adaptación, básicamente, ¿no? Pero miren lo que dice Proverbios 16, 21 y 23, y con base en esto vamos nosotros a desarrollar el tema. Dice, al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Al que piensa antes de actuar, vivirá por muchos años. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice, convence mejor. Entonces estamos hablando de Proverbios 16, 21, 23. El final es, quien se fija en lo que dice, convence mejor. Recuerden que estábamos hablando en el podcast pasado también de comunicación. Ujú. Esto tiene que ver con la comunicación, que por supuesto es central en la inteligencia emocional. Pero miren todo el proceso. Quien piensa bien las cosas se llama inteligente. Pensar bien. ¿Qué es pensar bien? ¿Qué implica pensar bien? Orar. Orar, tú estás pensando y tú estás tratando de examinar, pero si en el proceso estás pidiéndole ayuda a Dios, decir, Señor, no entiendo bien esto, no comprendo qué pasó, qué quiso decir esta persona, o por qué pasó derecho y no me saludó. Si en el proceso oramos, todo desde allí comienza a cambiar. Pensar bien implica muchas cosas, además de orar, ¿no? Ujú. Como estábamos diciendo, pensar bien implica también revisar por qué estoy pensando así, porque a veces nosotros decimos, porque esta persona llegó con la cara larga y yo pienso, ay, ya alguien le fue con un chisme. Es que ¿Sí yo ves? estaba pensando eso cuando tú estabas hablando de percibir, que a veces uno puede percibir de manera distorsionada, porque uno, ¿qué lo distorsiona? Los traumas. O sea, o los traumas, bueno, pueden ser grandes o pueden ser cosas, Las vivencias. Las vivencias. distorsiones Ujú, cognitivas, que les prometo que vamos a hablar también de eso porque eso es súper importante. Mm. ujú. Pero es verdad, por distorsión, Sí, porque por ejemplo, en la relación matrimonial, digamos que yo veo que mi esposo tiene una cara, no sé qué, y yo, por ejemplo, a mí me da por decir, ay, ¿será que hice algo o está bravo conmigo por algo que yo dejé de hacer? Entonces yo empiezo así, ¿qué es conmigo? Que él tiene cara o lo que sea, entonces yo de una vez, no, ¿qué será? Entonces le pregunto, baby, en vez de preguntarle qué le pasa, entonces pregunto, ¿estás molesto conmigo? O sea, yo pienso que eso es una percepción distorsionada de la actitud que él claro, está teniendo, claro, porque no tomármelo necesariamente tiene que ver con uno. no, y realmente casi nunca es conmigo, sino que pues algo o de trabajo, algo que lo tiene concentrado o sencillamente a veces ni siquiera es algo que le cause estrés, sino que está tan concentrado que pues no está como normalmente es. Pero yo estaba pensando precisamente en eso, cuando uno percibe, pero entonces percibes mal. Claro. Por eso es que es Ujú. tan importante hablar con la persona, ¿no? Claro, preguntar. Y si no tienes la oportunidad, porque digamos que la persona siguió derecho, la persona, lo que sea, orar. Sí. Señor, ayúdame a ser una persona benigna. La benignidad
la benignidad es la acción de pensar bien, no mal. Lo otro es una persona maliciosa, pesimista, ¿no? Ser También, benigno. también los mecanismos de defensa que hemos formado desde pequeños, a veces estamos a la defensiva en todo momento y no nos damos ni siquiera cuenta que esa es nuestra reacción Sí. en cada situación. Lo tomamos tan personal y andamos en cada cosa pensando cómo nos vamos a defender, porque Sí. estamos formados así, con defensas. Sí, Levantamos. exactamente. Eso es una distorsión. Ujú. Que si cada vez que te van, por ejemplo, eh, uno como autoridad experimenta muchas veces que la mayoría de las personas, dile a fulanito que quiero hablar con él, llegan asustados. O sea, yo digo, ¿por qué tienes esa cara? Entonces dicen, no, es que me dijeron que querías hablar conmigo. Sí, pero tienes cara de me van a regañar o tienes cara de qué hice o como estás diciendo tú, ¿no? Claro. Que en las oficinas el jefe quiere hablar con usted. Cuando la persona dice, ay, ¿qué? ¿Será que me irá a subir el sueldo? No, ay, ¿qué hice? Lo Pero es malo, que lo uno, malo. hablando aquí coloquialmente, honestamente, uno, si no me llama y no me dice así rapidito y tiene que ser algo en persona, uno piensa automáticamente, es que es algo serio. Pero Claro. no necesariamente se va porque es algo Pero serio bueno. exactamente, Exacto. serio, bueno. Pero Ajá. fíjate que también tenemos un sesgo innato por nuestra naturaleza pecaminosa. También tenemos un sesgo hacia lo malo, hacia el pesimismo. Por Mm. nuestra propia naturaleza pecaminosa, tenemos ese sesgo hacia lo malo. Entonces, eh, eh, inevitablemente es más fácil pensar mal que bien, Ujú. porque, porque la gente tiende a prepararse para lo malo y más bien que lo bueno lo sorprenda, Sí, yo he Sí, escuchado ¿no? eso eso. sí es Entonces, como tener fe en verdad. lo malo para que luego venga lo bueno. No, Bueno, realmente es bien complejo, pero bueno, luego dice, el que piensa antes de actuar. Porque aquí primero dice, el que piensa bien las cosas, o sea, piensa bien las cosas, piensa bien lo que está pensando, piensa bien lo que discierne, está tratando de discernir lo que está pensando, examinarlo, y entonces, al examinarlo, saber si lo dejas pasar o no. Pero aquí está pensando, dice, piensa antes de actuar, ya se Ujú. va al hecho. El anterior es como el sentimiento, por ahí todavía está dentro. Aquí ya salió al hecho. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Imagínate. Va con el otro versículo que les había dado a ustedes que dice, estará bien protegido, Sí. ¿no? Que piense bien antes de actuar estará bien protegido, ¿recuerden? Bueno. Y luego dice, quien se fija en lo que dice, ahora estamos hablando de la boca, convence mejor, que es de alguna manera, ese convence mejor está diciendo muchas cosas, ¿no? Ujú. Eh, la relación es mejor, claro. la comunicación es mejor, Credibilidad. es la forma en que yo puedo, claro, porque no es lo, si yo pienso, por ejemplo, yo, ay, ¿cómo le digo a Valerie que me molesta que el cargador, el estuche de su celular sea rosado? ¿Cómo le digo? Sigo, ¿cómo le digo para que ella entienda que no estoy molesta, no me molesta el estuche rosado, sino que es que no se le ve bien, por decir un ejemplo? Ujú. Señora, ayúdame a decirlo de manera correcta. ¿O será que no se lo tengo que decir? Y estoy ahí de zapa, de chismosa, ¿O ¿no? será que el color rosado me recuerda a Sí. la niña Exacto, rosada que no me Proyecta, gustaba cuando era exacto. chiquita? Sí, Ajá. claro. Pero si no, de impulso. Ay, está feo ese color de tu estuche. Ay, ¿por qué no cambias el color de tu estuche? Ay, pero estás como grandecita para un estuche rosado. O sea, puedo decirlo de muchas maneras y Ujú. volverte pedazos que no ni siquiera es rosado. Pero estoy poniendo un ejemplo. Ejemplo. Pero, ¿por qué tenemos que sacarnos la puya? Porque tenemos. Y cuando salga la puya, tengo que decir yo, ¿por qué se me sale la puya? ¿Qué tengo contra Valerie? Que no es solucionado entonces, Exacto. pero no dejarlo pasar. Porque con la cosa de que yo soy sincera y yo soy sincero y yo digo lo que Sí. siento y así como digo una cosa, digo la otra y, Sí, y sí. con esa excusa de la sinceridad vamos destruyendo y vamos alejando personas y esas personas terminan solas. Porque con esa bandera nosotros no hay empatía, no estamos amando a las personas y respetando, sobre todo el respeto
es algo fundamental en la inteligencia emocional. Hay que respetar lo que la persona está sintiendo, respetar lo que la persona está diciendo, no destruirlo porque no está de acuerdo con lo mío, que ya hablaremos de asertividad también en el futuro. Entonces, siguiendo con este lado de lo que estamos hablando nosotros, entonces, lo que quiero yo es que entonces eh, tal vez empecemos a darnos cuenta del daño que nos hace la imprudencia, el impulso, del estrés que causa en nosotros ese impulso, esa imprudencia, y del estrés al que sometemos a los que tenemos alrededor, con nuestra ira, nuestra imprudencia, el hablar sin pensar, el llamar la atención a la peor manera. Mm. Bueno, quiero que por favor, Valerie, me leas un momentico lo que tenemos con respecto al estrés. Dice, el estrés es una reacción que nos prepara para defendernos. El estrés es la respuesta normal de tu cuerpo y mente ante un desafío o demanda, preparando al organismo para la acción a través de la liberación de hormonas. Puede ser una reacción positiva y temporal ante situaciones específicas o una respuesta prolongada que afecta negativamente la salud física y mental si no se controla, que dice que es estrés crónico. Ok, entonces fíjense, es parecido a las emociones, ¿no? Las emociones están hechas para protegernos y defendernos. El estrés también, porque se piensa que el estrés es malo todo. No, el estrés es bueno, tal y como está concebido por Dios para nosotros. El estrés nos prepara para defendernos. Es un proceso también natural, es una respuesta normal de nuestro cuerpo y mente ante el desafío, la demanda, está diciendo esto, ¿no? Está bien. Y dice con claridad que, claro, en el momento, pum, chan, chan, pasó tal cosa, pero es que hay gente que vive Vive así. estresada. Y a causa del estrés en el que vive, son sus reacciones impulsivas, es un sistema nervioso debilitado por los traumas, por todo lo que se vivió. Entonces es una persona que todo el tiempo expresa mal, regaña al uno, regaña al otro, todo le afecta, va diciendo lo que le parece, si le dañan el rato, pues en venganza se lo daña a los demás, si le piden que haga una cosa y no le gusta, pues entonces la hace mal para que no se la vuelvan a pedir. O sea, es una cosa, es una guerra interna. Estás sometiendo a tu cuerpo a una guerra constante interna. Es casi como parecido a una enfermedad autoinmune, donde tu sistema inmune, que debe de proteger el cuerpo de las enfermedades, lo ataca. Entonces, cuando vives en estrés prolongado, estás haciendo sufrir tu cuerpo y estás con la gran probabilidad de sufrir problemas de la presión, del estómago, úlcera, gastritis, problemas de digestión, cantidad de problemas de todo tipo. De hecho, se ha comprobado que hay muchas enfermedades que son solo generadas por el estrés, enfermedades de la piel, enfermedades de todo tipo. Es más, ustedes sabían que existen embarazos psicológicos, ¿no? Oh my God. Hay gente que o también por un problema mental, las mujeres dicen estoy embarazada, lo cree y lo cree tanto que el vientre crece. Lo cree tanto que empieza a tener mareos, ganas de vomitar, absolutamente todos los síntomas del embarazo. Wow. Increíble. Es más, leí que hasta se empiezan a hinchar las caderas como para prepararse para el parto. Imagínense ustedes, y eso es un embarazo psicológico. O sea, si tú piensas entonces que el estrés prolongado, el estar a toda hora alterado, a toda hora a la defensiva, a toda hora, ay, ¿por qué me miró así? ¿Por qué me hizo así? Pues a mí el que venga, yo sí. Todo eso No. es No, y malísimo. también el estrés que los niños sufren de los padres. Hay algún fenómeno que se llama em, cuando un niño deja de hablar en la casa, en la escuela o con sus amigos. Los niños escogen con quién quieren hablar
Y la mayoría de veces los padres no se dan cuenta que los niños ya no están hablando, o sea, no están conversando, no están ni siquiera disfrutando dentro de la recreación un momento para charlar, y los niños hablan mucho en realidad, pero cuando causan tanto estrés dentro de la casa, los niños paran de verbalizar, y esto se llama el fenómeno del mutismo. El niño deja de hablar, ya no desarrolla sus habilidades sociales y comienza a declinar en la escuela solo por el estrés que el niño es afectado dentro de Oh, su casa. Joaquín, Sí. imagínate. O sea, ¿cuánto afecta tanto el estrés de una persona que atormenta Bueno, ya ya lo que casi nos son ellos? tenemos que despedir lastimosamente, pero Sí. nos vamos a ir sin que leas la regla de los 90 segundos, que es muy clave y que puede ser una ayuda muy grande para Y un nosotros. abreboca para el próximo Claro. episodio. Sí. La regla de los 90 segundos, popularizada por la neurocientífica Jill Bolte Taylor, postula que si una persona sigue sintiéndose abrumada después de 90 segundos, está optando por permanecer en ese estado emocional al reexcitar los circuitos neuronales con pensamientos e interpretaciones. La clave está en observar la emoción durante ese lapso y permitir que fluya, evitando alimentar la rumiación mental que prorroga el bucle emocional. Sí, la rumiación ustedes saben que las vacas rumean. Todos hemos Tengo la aprendido. definición de rumiación. Sí, Rumiación se refiere en un sentido psicológico a pensamientos o preocupaciones repetitivos y negativos que se repiten en la mente de una persona, impidiendo el avance y afectando la salud mental. exacto. Entonces, así como una vaca rumea, que es que come, después el alimento se devuelve a la boca y vuelve y lo mastica, vuelve, luego se devuelve a la boca y vuelve y lo mastica. Así como hay algunos animales que rumean, o sea, vuelve a masticar el alimento. Por esa razón, de ahí viene el nombre para de esta rumiación, pero ya estamos hablando entonces emocional, sentimental. Porque dice, si después de 90 segundos tú sigues pensando sobre lo mismo, pero es que me dijo, pero es que por ejemplo, el esposo te habla mal. Claro, me habla mal, como ayer. Ayer también me habló mal y después me dijo, y antier también, y la vez que yo le dije, pero eso sí, si me vuelve a hablar mal, lo que voy a hacer es esto. 90 segundos, ¿estás en eso? Grave. Hay que parar antes de los 90 segundos. ¿Cuál es la herramienta que tenemos? Orar, orar. El versículo que digamos clave, bueno, es que este va a ser, anoten este versículo como para toda esta etapa de este podcast y todo este tema. Por favor, anótenlo, va a ser fundamental y básico. Vamos a dejarles en las notas, vamos a dejarles el de Proverbios que yo mencioné, porque me gusta que tengan el material bíblico para que ustedes lo puedan usar si quieren. Pero es muy importante que ustedes entiendan, Filipenses 4, 6, 8, yo lo menciono mucho en todas partes y en todo sentido, porque este versículo es la ayuda de nosotros en todo momento. No se preocupen por nada, dice. Ahora, póngale, no se estresen por nada. No sé, como diciendo, si están estresados, tranquilos. ¿Estás iracundo? Tranquilo. ¿Estás molesto? Tranquilo. ¿Estás preocupado? Tranquilo. Que sus peticiones sean conducidas delante de Dios en toda oración y ruego. Hay que poner eso delante de Dios. Aquí está la fórmula perfecta. Ponerlo delante de Dios con acción de gracias, es decir, dando gracias por lo que Dios hace en nuestra vida, por lo que ya ha hecho, que nos recuerda que está ahí y que va a volver a estar, y por todas las bendiciones venideras. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No? Entonces, esta es la fórmula. No dejar que nada negativo. Recuerdo que leí hace muchos años un libro, no me acuerdo si el libro se llamaba así, pero recuerdo que tenía un artículo que se llamaba, el título de un artículo se llamaba Cerdos en mi sala.
Y los cerdos en mi sala, que yo a todo el mundo le digo, haz de cuenta que tienes una sala estrenando súper linda, con muebles de blancos espectaculares, un tapete blanco espectacular, y llegan unos cerdos vueltos nada de su cochinero y tocan a la puerta y tú les dices, sigan, entren, ¿cómo no? O tú te escandalizas y dices, ay, auxilio, aquí no entren, socorro, ¿no? Así son los pensamientos malos. Nosotros debemos entender que nuestra mente es como esa sala, que vivimos en oración, que vivimos cuidando todo el tiempo, que vivimos... No vamos a permitir que esos pensamientos entren como los cerdos entrarían a nuestra sala impecable. No vamos a permitirlos, vamos a vigilar. Y cuando pasen 90 segundos y sigamos con el mismo tema, vamos a orar y vamos a decir, Señor, por favor, ya, no quiero retener más esto, ayúdame. Pongo esa situación en tus manos y entonces aplicamos Filipenses 4, 6, 7, que también se lo vamos a dejar a ustedes ahí para que lo tengan. Y vamos a hacerlo de esta manera. Esa es la forma también, cuidando nuestros pensamientos, pues vamos a cuidar entonces nuestro impulso, nuestras reacciones y asimismo vamos a entonces a cuidar lo que tenemos alrededor, vamos a poder dar testimonio, vamos a poder mostrar un cambio y vamos a poder entonces realmente ser de bendición, ser agentes de paz, de armonía, no de disensión, de contienda, de esa inquietud y ese tormento que podemos llegar a traer como herencia y como mal ejemplo de algunas personas que hemos tenido en nuestra vida. Así que si les parece, vamos a orar. Papito hermoso, gracias te damos en este día. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por cada herramienta que tú nos das para poder seguir creciendo, para poder seguir dando testimonio de ti. No estamos contentos con lo que somos ahora. Queremos mucho más porque queremos parecernos a ti, Jesús. Ayúdanos a tener el fruto del Espíritu, a ser personas que puedan vivir con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, ayúdanos a ser agentes de paz. Ayúdanos a ser buenos padres, jefes, empleados, compañeros, buenos hijos tuyos para poder nosotros ayudar a otros. Danos esa empatía, esa misericordia. Y también te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas, porque nos ayudas cada día. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador y Rey. A ti te amamos y te alabamos. Padre, todo te lo pedimos en ese precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bye. Nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios.